Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante. Lea así la palabra del Señor, siempre honrando al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo dice así la palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, hemos cantado, hemos adorado. Ha llegado el momento de hablar, disertar, predicar tu palabra. El así dice el Señor. Padre, una palabra tuya basta para poder cambiar nuestro entorno, nuestra vida, todas las necesidades que nosotros tengamos. Tú la puedes suplir, Dios mío. Para ti no hay nada imposible. Señor, humildemente te pido que me utilices como instrumento, como canal, como vaso, Dios mío, como intermediario para tu pueblo, porque es tu pueblo, Dios. Padre, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento, que nosotros podamos entender, atesorar y guardar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Quiero hablar de la libertad en el Evangelio. La libertad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a Galacia, había un problema con esta iglesia. Toda iglesia que levantó el apóstol las levantaba bajo el fundamento de Cristo, imposición de manos, dones espirituales. Se encargaba de orientar bien las iglesias, de fundamentarlas, de cimentarla. Una iglesia fundamentada, una iglesia cimentada, ahí se cumple lo que le dijo Jesús a Pedro: las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Esa es la verdadera iglesia, la que no vive de cuento, ni de filosofía, ni de entretenimiento, sino que entiende y atesora la palabra de Dios, aunque venga fuerte, aunque venga dura, pero asimila la palabra de Dios, porque sabe que es la que la va a fundamentar, como aquel hombre que cavó y ahondó e hizo su casa. Vinieron ríos, vinieron vientos, y su casa no cayó porque estaba sobre la roca. Ese es el fundamento. Y el apóstol Pablo se encargó en cada una de las iglesias, y en Galacia también lo hizo. Pero había un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que venían personas religiosas a querer imponer otras cosas. Por eso es que yo soy de los que digo, pienso y predico y enseño que la religiosidad, escuche bien, mata la espiritualidad. Porque el ser mucho religioso es acto de fariseísmo, que es sinónimo de hipocresía. Cuando una persona es espiritual, no es religioso. Cuando una persona es espiritual, es movido y dirigido por el Espíritu de Dios. Y esta carta nos habla y nos enseña que los judaizantes, los judíos, vinieron a Galacia a querer imponer la ley. Pero si usted va al primer capítulo de este mismo, la misma carta de Gálatas, específicamente cuando habla en el capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galacia. Específicamente en el verso 6. El apóstol comienza diciendo
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero él mismo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya ellos habían creído en la palabra. Sabían que la salvación se recibía por fe y para fe. Entonces, cuando vienen los judaizantes a querer imponer lo que es la ley, estaban poniéndolos de nuevo a ser esclavos. No podían llevarlo a cabo de esta manera, a tal grado que en el capítulo 3 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que habéis empezado en el espíritu y habéis terminado en la carne? Se parece a la iglesia de hoy día. Se parece a los cristianos de hoy día del 2020. Comienzan en el fuego, están en el fuego, pero la situación los congela, los frisa, los hiela, y entonces terminan en la carne. No, si la iglesia Palabra Viva comenzó en el fuego, tiene que permanecer en el fuego. Aunque venga el COVID, venga la pandemia, venga el diablo mismo, permanece en el fuego. ¿Cómo es eso? Empiezan en el espíritu y terminan en la carne. No. Si yo nací en el fuego, yo muero en el fuego. Mejor dicho, como dicen, muero con las botas puestas. Alaba. ¿Cómo yo voy a cambiar esto? Si el fuego que Dios ha depositado en nosotros es lo que nos hace que nos retrocedamos. ¿Usted me entiende? La alabanza dice: si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Jeremías, un vivo ejemplo. Traté de aguantarlo, sufrirlo. No voy a hablar más en tu nombre. Pero había dentro de mí, en mi ADN, el fuego de Dios. El fuego de Dios es lo que hace que usted no se aparte. Le pueden dar la pela que sea, lo pueden criticar, calumniar, señalar, le pueden dejar de hablar, lo pueden sacar del círculo, pero como usted tiene el ADN de Dios, el fuego de Dios hace que usted no se aparte de los caminos de Dios. Así dijo el salmista: me empujaste con violencia para que cayese, pero se te olvidó algo. La mano de Jehová me tiene de pie. Se te olvidó, diablito, que todavía Dios está conmigo, que Él todavía me sostiene de su mano derecha. Entonces, ¿cómo es posible que una iglesia empiece en el espíritu y termine en la carne? Esa era la molestia de Pablo. Pablo, como misionero, como apóstol, como pastor, después que le costaron gotas casi de sangre, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo entendiendo la situación como pastor, de que rompiéndose la cabeza tratando de doctrinar al pueblo, y el pueblo viene y agarra por otro lado. No es por ahí, es por acá, y viene y agarra para otro lado. Entonces el apóstol dice: ¿cómo es que habéis empezado en el espíritu y habéis terminado en la carne? ¿Cómo es eso? Explíqueme. Pero ahora bien, vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo específicamente el 32. Estamos hablando de la libertad, de la libertad. ¿Cuántos son libres en el Señor? Pues hay una evidencia, ¿sabe? Para que yo sea libre hay una evidencia de que soy libre. Juan hablando específicamente verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué verdad está hablando Jesús?
Si usted va ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús dice: y yo soy el camino. ¿Y qué dice? Y la verdad. Jesús hablando de sí mismo: soy el camino y soy la verdad. Ahora Juan 8 está diciendo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad estamos hablando que es Cristo. Estamos aquí, ¿verdad que sí? No se me pierda. Pero sigue hablando. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire por dónde vamos. Y dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿por qué personas no son libres o no han sido libres? O mejor dicho, ¿por qué no gozan del privilegio de la libertad en el Señor? Porque no han conocido la verdad. Y si no han conocido la verdad, no han conocido a Cristo. Y si no han conocido a Cristo, yo entiendo que tienen que volverse a convertir. Porque el que conoce la verdad conoce a Cristo. Y el que conoce a Cristo, hay un cambio. La persona que choca con Cristo cambia. No es la misma, es diferente. Fuerte el aplauso para Cristo, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el hombre siempre ha buscado justificarse. Linaje de Abraham somos. ¿Cómo que tú dices que somos y que libre? ¿Y qué van a hacer y que libre? Jesús le recalca y le dice: el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y la Biblia me enseña que el que practica el pecado no es de Dios. No voy a decir la otra parte para que no se me asuste, no se me espante. Pero lo dice la Biblia, es del diablo, alaba. Ah, ¿se creía que no lo iba a decir? Pues sí. La persona que practica el pecado no es de Dios, es del diablo, y está esclavo al pecado. Porque si hay uno que lo vence, entonces es esclavo de eso mismo, del que lo venció. Pero la persona que ha conocido a Cristo es libre, porque rompieron las cadenas. Ya lo que era antes no lo soy en el presente. Decía el coro: Cristo rompe las cadenas y te trae seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Cristo? La persona que realmente es librado del pecado, porque conoció a Cristo, realmente entiende lo que es esto de la libertad. Pero claro está, vuelvo y digo, el que es libre tiene una evidencia. Vaya conmigo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Esta es la evidencia cuando hay alguien que es libre. Mire lo que dijo Pablo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me parece igual que lo que dijo Juan en el capítulo 4, en el versículo 23, que la hora es y la hora ya viene cuando el Padre estará buscando verdaderos adoradores. Pero no queda ahí, que le adoren en espíritu, y vuelve a mencionar la misma palabra, y en verdad. O sea que Dios no recibe cualquier alabanza.
Yo tengo que entender que cuando yo soy libre en el Señor, yo tengo que andar en el Espíritu para con el Señor. Y cuando yo le adoro al Señor, entonces tengo que alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad, para que Él se agrade de mi adoración. Son principios bíblicos. Son principios que no se pueden ni revocar, ni quebrantar, ni tampoco adelantarlos. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y cuando yo alabo, me enseña la Biblia, según en el Salmo 22, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Verdad que sí? Y que en medio de la alabanza Él habita. Entonces, yo como verdadero creyente, cristiano, en verdad, adoro a Dios. Él se hace presente y yo puedo ser libre. El Espíritu de Dios rondea, el Espíritu de Dios vive. Cuando dice que Él habita, no es que se pasea, no es que pasa. Cuando hablamos de habitar, es una habitación, es donde vive. Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que el salmista David decía, incitaba a la adoración. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que es verdad, lo que es ser en Cristo, es que yo tengo una evidencia de que puedo adorar su nombre. Por eso es que hay personas, y claro está, no quiero decir con esto que usted tiene que gritar, porque cada cual adora a Dios a su intelecto, no conveniencia, a como entiende, a cómo es la persona. Yo grito porque así Dios lo quiere. A mí me han dicho, es que Dios no es sordo y usted tampoco es mudo. Alaba. Pues entonces, como hay personas que ni abren la boca ni lo dicen en la mente, pues yo lo digo por la persona que está al lado y por la que está al lado y por la otra, porque yo soy de las personas que no puedo ver un cristiano con la boca cerrada. Yo no puedo ver, yo me pongo mal cuando yo veo a alguien que no puede adorar a Dios, que tampoco levanta su mano, que tampoco zapatea, que tampoco aplaude. Me pongo mal porque yo entiendo que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para adorarlo, para bendecirlo, para que se mueva el poder de Dios. Porque si Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, usted es pueblo de Dios. Porque hay mucha gente amargada. Lo digo. Porque hay mucha gente débil, sin fuerza, amargado, y usted lo mira y siempre están así, como si se hubiesen agarrado un limón, una naranja. Alaba. ¿Y cómo tú estás? Como Dios quiere. Y siempre que decimos allá, como mocho voto, como machete voto. El evangelio es gozo. Entonces, cuando yo adoro a Dios, dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando Él habita en medio de la alabanza, entonces la presencia de Dios se hace presente. El salmista dijo, delicias a su diestra. Él dice que Él habita en medio de la alabanza, y entonces en su presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa es la clave. Hay muchas personas débiles, huecas, vacías, porque no adoran a Dios y están secas. Están como la bambúa, que crecen alto, crecen larga, pero por dentro están huecas, están secas. Así mismo hay muchos cristianos. ¡Aleluya! Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y el salmista dijo que en su presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me va siguiendo el orden. Yo lo alabo, Él se hace presente. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo le adoro, se hace presente.
Yo encuentro delicias a su diestra, gozo. Entonces el gozo del Señor es mi fortaleza. Y por eso es que hay cristianos blandengues, monótonos, apagados, secos, desabridos, que no tienen poder de Dios, porque no le brota una alabanza. No es que grite, es que levante su mano. No es que adore, es que levante un pie. Porque si no lo alabo con las manos, lo alabo con los pies. Y si no lo alabo con los pies, lo alabo con la boca. Pero con algo tengo que adorar a Dios. ¿Sabe cuándo yo voy a dejar esto? Hasta que usted se contagie de verdad con Dios. Hasta que se contagie. Porque un cristiano prendido en el Espíritu demuestra que es libre. Un cristiano prendido en el Espíritu, cuando ve una necesidad, impone las manos. Un cristiano libre en el Espíritu es que ve la necesidad y es conducido por el Espíritu y cubre las necesidades. Pero un cristiano que todo le da lo mismo es un cristiano que está atado, que está hueco, que está monótono. Hay que ser libre, pero para adorar a Dios. Fuerte el aplauso si es para Cristo. Le dijeron al proverbista la verdad, hablando de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad produce liberación en mi vida. La verdad hace que se rompan las cadenas. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la persona conoce a Cristo, Cristo rompe las cadenas. Cuando la persona conoce la verdad te hace libre. Cuando conocemos a Cristo, que es la misma verdad, tenemos libertad en el Espíritu. Pero mire lo que dijo el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, vaya conmigo. Acostumbra dejar la Biblia abierta. Si no, preste atención a lo que dice la misma. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí es donde la cosa se va poniendo un poquito más apretada. ¿Por qué? Porque si Cristo me hizo libre, yo ahora, como siervo y sierva de Dios, tengo que buscar hacer el bien y no tomar la libertad de Dios o en el Espíritu para hacer lo malo, porque eso no es agradable a Dios. Se lo contesto de la siguiente manera. Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, verso 4. La verdadera voluntad de Dios, vaya buscando a Judas, verso 4. La perfecta voluntad de Dios es hacer el bien, lo dijo Pedro, para callar a los ignorantes, a los hombres insensatos. Les hablo como libres. Estoy repitiendo los mismos textos a lo que usted busca, pero no para los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La persona que utiliza la gracia, que es lo mismo que la libertad. El ser libre es que Dios te ha dado su gracia para que hoy no andes encadenado en el pecado. No es para hacer lo malo. Mire lo que dijo Judas. Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que pervierten la palabra de Dios. Por eso es que ojo, oído, preste atención. Tenemos el Espíritu de Dios por dentro. Cuando vengan personas a decir algo contrario a lo que es la palabra de Dios, está trayendo enseñanzas que son contrarias, son sectas.
Lo que pasó para los tiempos de Galacia. La iglesia de Gálatas le querían imponer a circuncidarse, a guardar la ley. Ok, ustedes se circuncidan, hacen la circuncisión, pero tienen que guardar la ley. Y el que rompía un solo mandamiento, rompía toda la ley. Por eso es que apareció Cristo, para cumplir en él la ley, y ahora vivamos por gracia. Pero ahora Judas está diciendo, hay personas que se han metido encubiertamente entre vosotros para utilizar la gracia de Dios como libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Un desenfreno a lo moral, que no respeta nada, no tiene importancia de las cosas, ni a lo religioso, ni a lo moral, ni a lo ético. Y triste y lamentable, hoy día hay iglesias así mismo viviendo en libertinaje. Y no confunda los liberales con libertinaje, claro. Hay iglesias en libertinaje que no tienen respeto alguno a las cosas de Dios, pervirtiendo la gracia de Dios. No fue para eso que Dios nos hizo libre, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Sigue hablando Romanos, capítulo 6, versículo 22. ¿Cuántos son libres en el Señor? Ya bajaron los amenes. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, para eso es que nos hacen libres del pecado y de la muerte, y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Ahora que yo he sido libre, el fruto de la libertad es la santificación en el Señor. Por eso es que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad que sí? Entonces, como fin, la vida eterna, que es lo que todos queremos llegar. Estar un día cara a cara con el Maestro, estar un día frente a frente a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es la libertad. Yo soy libre para adorarle. Yo soy libre para bendecir su nombre. Pero también soy libre para servirle en espíritu y en verdad. También soy libre para yo poder santificarme día a día. Poder dejar que el Espíritu de Dios me transforme. Para que Dios cumpla el propósito en su vida, en mi vida. Tenemos que dejar que Él haga como Él quiere con nosotros. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo, por medio de la santificación. De lo contrario es apariencia. Seguimos. ¿Para qué es la libertad? ¿Para qué soy libre? Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y con esto concluyo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí me da una directriz. Si yo he sido libre, es para tener libre acceso, libre entrada. Nadie me lo prohíbe a llegar al lugar santísimo. ¿Sabe que en la antigüedad el tabernáculo tenía dos partes? Se dividía en dos partes: el lugar santo, el velo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar nadie excepto el sumo sacerdote, y no cuando le diera la gana, sino una vez en el año, para poder hacer expiación, una ofrenda por el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero antes de eso tenía que tener la autorización de Dios. Ponía las manos sobre un becerro y según su ritual
o su sacrificio es que se transmitía todos los pecados del sumo sacerdote y de todo el pueblo en ese becerro para él poder entrar en el lugar santísimo. Si ese sumo sacerdote andaba en pecado, allí mismo quedaba muerto. Era una reverencia, era un respeto. La persona, el sumo sacerdote, como encargado, sabía que no podía pasar de ese velo cuando él quisiera. Ahora me pregunto, ¿cuántas personas mal delante de Dios han tomado participación? ¿Será que se ha ido el respeto a las cosas de Dios? Si estuviéramos en la antigüedad, ¿sabes cuántas personas hubiesen caído muertos? Y cuando digo hubiésemos, es que tan solamente con una mirada, con una mala acción, con una mala palabra que le digas, no hablándole malo, sino con una palabra mal dirigida, no era candidato para entrar en el lugar santísimo. Quedaba muerto, talado. Dios lo mataba. No los sacerdotes, Dios mismo mataba al sumo sacerdote. Entonces, entendiendo esta carta a los hebreos, que es lo mismo en el Antiguo Testamento a la carta a los Levíticos, porque entienda algo, Levíticos es hebreo en el Nuevo Testamento. Es lo mismo que Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque son leyes sacerdotales. En Levíticos ordenó Dios eso, y es lo mismo que queremos traer hoy en esta mañana. No usemos la libertad para andar desenfrenadamente, para hacer lo malo, porque de aquí a 10 años más, es más 3, 5 años más, la iglesia pentecostal, la iglesia cristiana va a ser igual que la iglesia tradicional. Salen, se embriagan, fuman, fornican, adulteran y vienen el domingo a levantar las manos a Dios. Eso es libertinaje. El que es de Dios se tiene que guardar para Dios, en santidad para Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Para eso hemos sido llamados, para eso Cristo nos libertó, para servirle a Él en espíritu y en verdad, no para hacer lo malo.